Bueno, yo comencé muy chico, como a los 12, 13 años, tuve clases con Andrés Caicedo en el Cineclub de Cali. Yo iba al Cineclub de Cali porque era un sitio en el barrio San Fernando donde íbamos como los jóvenes de esa generación, los muchachos, íbamos a ver películas, sobre todo los viernes a medianoche. Uno no tenía plata para ir de fiesta, tampoco podía entrar, lo dejaban entrar a las fiestas. Entonces lo que uno hacía era irse a ver películas de Janis Joplin, películas de los Rolling Stones, películas de conciertos de rock que ponía Andrés Caicedo y la gente del Cineclub de Cali en San Fernando. Después empecé a ir al mediodía a San Fernando a ver películas de Bergman, a ver películas de Fellini, a ver películas de los grandes autores de los años 60, 70, que era un momento muy especial porque todavía no habían muerto los grandes cineastas de la época del cine clásico de Hollywood. Estaba vivo John Huston todavía produciendo obra, John Ford, muchos de los grandes directores de ese momento, pero también estaba en pleno todo lo que fue el cine de autor europeo, de Bergman, Fellini, Pasolini todavía estaba, bueno, pues Pasolini muere en el año 75, pero de todas maneras muchas de sus obras estaban recientes. Y entonces era un sitio muy especial, era un sitio muy especial, aunque nosotros no sabíamos que era un sitio muy especial. Y ahí puso como una especie de escuela, un kinder, Andrés Caicedo, donde íbamos muchachos muy jóvenes, ¿no? Íbamos pero de 12, 13 años, los Lemos, Tofiño, fuimos muy pocos realmente, como 3 o 4. Y entonces al principio eran clases con él, viendo las películas del Cineclub. Después ya eran clases con él de ver directores, de aprender sobre películas. Claro, en esa época uno no podía ver las películas porque era otra época, ¿no? Donde era el cine, digamos, lo que no existía todavía el VHS ni nada de estas cosas que uno le permitía ver las películas después. Entonces lo que uno hacía era leer libros. Y fuera de eso, teníamos la posibilidad de ir a la biblioteca de Luis Ospina, que en ese momento era una biblioteca muy grande que él tenía en el barrio Versalles. Ahí tenía también una sala de cine donde podíamos ver películas en 16 milímetros. Y la biblioteca, que era una biblioteca, la mayor parte en inglés, pero pues que uno traducía y así escribía cosas. Ellos tenían la revista O al Cine. Entonces había un interés muy fuerte por el cine. Pero también el teatro. En ese momento era el Teatro de Enrique Buenaventura. Era uno de los grupos de teatro más importantes del mundo en ese momento. Entonces uno también iba allí, no solamente a ver las obras, sino que yo iba a los seminarios que daba Enrique Buenaventura los sábados en la Corporación de Teatro. Básicamente era mucho adoctrinamiento comunista y Bertolt Brecht. Es decir, lo que había ahí, digamos, en esos seminarios era eso, cátedra de materialismo histórico y teatro brechtiano. Ellos tenían una fuerte filiación partidista en ese momento, pero a mí me parece que fue muy importante haber tenido ese contacto con ese tipo de materiales y de obras muy importantes en ese momento. Después de la muerte de Andrés, yo entro a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, que era un proyecto más que todo de comunicología. No era un proyecto tanto, a pesar de que era periodismo, no era un proyecto tanto de producción mediática, sino de reflexión sobre los medios. Entonces estaban personajes como Estanislao Zuleta, por ejemplo, que era el gran filósofo de la época. Estaba Jesús Martín, que era también uno de los grandes filósofos que hubo sobre la comunicación social. Bueno, él todavía está vivo. Estaba Paco Jarauta, Francisco Jarauta, que era otro filósofo español que estaba viviendo en Cali. Edgar Vázquez, estaba Carlos Vázquez también, estaba Germán Colmenares. Era toda una playa de intelectuales del momento en Colombia que estaban allí y se propusieron y tenían un interés como en pensar los medios. Entonces era una escuela más de pensamiento sobre los medios que de producción mediática. Sí.
Thank you.